Fue tal vez una de las más importantes empresas que tuvo Santa Fe y la región. Durante muchos años ocupó las principales carpetas publicitarias de los medios, incluso, ¿no? Era usual escuchar esta marca en los partidos de fútbol, en gráfica, en televisión, en radio. Sin embargo, todo concluye al fin, como decía el tema de Bosque Day, Fede, ¿no? Sí, ¿cómo te va, Héctor? Buenas noches. Con su marca estrella, Narampol, productora alimentaria Sociedad Anónima, llegó a constituirse en la tercera empresa más importante en elaboración y distribución de gaseosas y bebidas en toda la República Argentina. Llegó a exportar a muchos países del Mercosur, pero sin embargo todo se complicó mucho, sobre todo desde que murió Carlos Galán, que fue su creador, que fue el mentor y el que la llevó a ser lo que fue productora alimentaria Sociedad Anónima. En mayo pasado la empresa se presentó en concurso ante el juez Edgardo Sobrero. En este momento, desde la muerte de Carlos Galán, la empresa está a cargo de sus hijos, de Lucas, de Martín y de María, y la situación se complicó. Los empleados en este momento están reclamando que se les reconozca sí o sí el convenio colectivo de trabajo. La empresa dice que no puede. Este es uno de los principales motivos que tiene el conflicto entre los trabajadores y la patronal. Nosotros estuvimos en la Plaza de Mayo de nuestra ciudad, allí frente a tribunales y frente a Casa de Gobierno. Los empleados de Narampol se manifestaron para que la justicia y para que el gobierno intervengan o traten de intervenir en esta situación, y esto era lo que nos decía uno de los delegados gremiales en una de las mañanas que visitamos este lugar de la ciudad. El mes de mayo la empresa se presenta en concurso. El 9 de mayo el juez Odero, quien hoy está en la causa, entiende en la causa del concurso, le da el concurso a la empresa. Lo que se hace, acto seguido se saca una resolución pidiendo que a los trabajadores no se le hagan pagos inferiores al mínimo vital y móvil. Esto era hasta tanto y en cuanto se forme una comisión donde se pueda negociar un salario de crisis o un convenio de crisis. Esto no se logró, no se hizo, porque la empresa siempre decía de que no estaban las condiciones dadas como para que se creara ese ambiente. Unilateralmente la empresa decide en el mes de mayo bajarnos el salario a un 60%. Ante esta situación nosotros hemos venido haciendo manifestaciones, hemos estado en el Ministerio de Trabajo de la provincia, hemos estado en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nunca hemos podido llegar a ningún acuerdo. Porque hay una imposición de parte de la empresa, lo cual manifiesta que si no es lo que ellos proponen, otra cosa no es viable. La empresa propone, por un lado, aplicar el convenio colectivo de trabajo, desvincular a 200 compañeros sin indemnización alguna, simplemente con un sueldo acordado por mes. Y la otra propuesta que propone es sacarnos del convenio colectivo de trabajo, creando nuevas figuras, como en el tema de las categorías o la antigüedad o en el presentismo, donde nos vemos perjudicados notablemente los trabajadores. Entonces, esto es lo que nosotros no aceptamos. Estamos convencidos que los trabajadores, a través de la propuesta que le hemos acercado a la empresa allá en el mes de mayo, de la cual hoy sigue estando en vigencia de parte de los trabajadores, porque fue consensuada con el Ministerio de Trabajo de la provincia y con el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se le permite a la empresa que se haga acreedora de un repro que va volcado para los trabajadores. Nosotros los trabajadores proponemos que la empresa pague los aportes de haberes sobre el mínimo vital y móvil, donde más del 50% de nuestro sueldo sería en sumas no remunerativas. No vamos a resignar salir del convenio. Sí podemos ver las formas
Sí podemos ver las formas en cuales implementamos el convenio, pero no salirnos de él. Seguimos sosteniendo que es viable y que la empresa, si quiere destrabar esto, la empresa tiene la llave, la familia Galán es la que hoy por hoy tiene la llave para destrabar todo esto. Era lo que decía Cristian Farieri, uno de los delegados de Sutiaga, el gremio que nuclea a los empleados que trabajan en todas las plantas de Narampol. No es la única la que está en la ciudad de Santa Fe. Ellos tienen una propuesta, la empresa dice que esta propuesta no es viable, tiene su propia propuesta la empresa, no acercan posiciones, intervino el Ministerio de Trabajo de la provincia, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin embargo, no hay forma de que puedan llegar a un acuerdo los trabajadores y la patronal. En las últimas declaraciones públicas que realizó María Galán, lo hizo en Radio LT10, lo que consideró es que literalmente es una misión imposible continuar con el trabajo de Narampol. De hecho, decidieron cerrar todas las plantas hasta tanto se pueda arribar a una solución. Esto decía María Galán en sus últimas declaraciones públicas. Mira, en estos momentos, bueno, con las plantas tomadas, sin insumos para poder fabricar, sin mercadería para poder vender y sin crédito para poder seguir trabajando, realmente resulta una misión imposible poder administrar esta situación de crisis. La empresa decidió cerrar sus galpones en la provincia de Santa Fe, dado que las plantas estaban tomadas desde la semana pasada. El viernes se pidió al personal que en forma pacífica la desalojara y que siguiera su protesta fuera de las instalaciones. Bueno, gracias a Dios se pudo hacer de esa forma, ya que bueno, dentro de la planta no solo está la maquinaria de la empresa, sino que hay maquinarias de empresas que prestan servicio, hay gas, combustible, entonces nos parecía que era peligroso que se hiciera la protesta adentro. Nosotros hace 10 días que estamos asistiendo al Ministerio de Trabajo en la sede de Rosario, donde nos estuvimos reuniendo con Sutiaga y con Fataga, en presencia de los delegados gremiales de toda la provincia de Santa Fe, y lamentablemente, bueno, tampoco en esas audiencias hemos podido llegar a ningún acuerdo, ya que se exige el cumplimiento completo del convenio colectivo. En esas reuniones han estado, bueno, el señor Farieri, el señor Carranza, que son delegados de las sucursales. Hemos estado también un montón de horas ahí tratando de acercar posiciones, y bueno, mientras uno está hablando van llamando a la planta para que regulen las máquinas, para que paren. La verdad que así se hace muy difícil poder trabajar, ¿no? Y son muchos puestos de trabajo, porque no solo están los trabajadores en forma directa de la empresa, sino de todas las empresas que prestan servicio y las economías regionales. Estamos hablando de más de 2.000 familias, ¿no? Bien, era la palabra de María Galán que nos acercaba Federico a partir de una entrevista que le dio a LT10 en los últimos días. Me han comentado que el pasivo de la empresa Narampol estaría rondando los 100 millones de pesos y que hubo un ofrecimiento para comprar la empresa de un poderoso grupo empresario nacional con algunas ramificaciones también en el Mercosur, en América del Sur, que fue desistida, ¿no? Sí, otros rumores fuertes. Si bien hay que reconocer que el reclamo de los trabajadores es totalmente legítimo, no podemos negar que otro de los rumores fuertes es que hay ciertos sectores sindicales muy poderosos del país que están interesados también en la empresa, en quedarse con la empresa de alguna manera, y no es lo mismo comprar una empresa en funcionamiento y en condiciones normales que una empresa quebrada. Creo que termina así. Por eso. Creo que termina con los trabajadores, con los grandes beneficios que tienen. La última modificación de la ley de quiebras, creo que puede terminar. Hay grandes chances que termine en manos de los trabajadores que deberán absorber el pasivo y ver cómo siguen adelante. Para saber información de Narampol. Exactamente, para saber un poco cómo terminan las cosas, a veces es bueno explicar cómo empezaron. Por eso vamos a ver ahora una serie de placas que preparamos y donde nosotros queremos contarles cómo fue
que Narampol se convirtió en lo que se convirtió. Para eso tenemos que remitirnos al año 1995, cuando Carlos Galán fue condenado a 8 meses de prisión en suspenso por intentar evadir impuestos, una figura que en la ley penal de ese momento existía. Básicamente lo que había ocurrido es que a Carlos Galán habían detectado que en las etiquetas de sus productos falseaba los datos para poder acogerse a ciertos beneficios impositivos que de otra manera no hubiera podido. Él decía que sus jugos tenían una determinada cantidad de pulpa natural que no era tal. Y de esa manera estaba engañando al consumidor y estaba evitando pagar impuestos. La DGI de ese momento descubrió la intención de Carlos Galán y de su empresa, que en ese momento era Santa Fe Jugos, Sociedad Anónima, y por eso lo condenó a 8 meses de prisión en suspenso por intentar evadir impuestos. La primera condena en Santa Fe por evasión o tentativa de evasión. O tentativa de evasión. El mismo año quiebra la empresa Santa Fe Jugos, Sociedad Anónima, y funda Productora Alimentaria, Sociedad Anónima, que es la que conocemos actualmente. Vamos a ver la placa que sigue, donde se explica de alguna manera cómo continuó esta situación. En el 2001 se marca otro antecedente respecto de Carlos Galán y de Productora Alimentaria, porque la AFIP detectó una evasión de impuestos por 8 millones de pesos, en Productora Alimentaria. De todas maneras, la empresa se acogió a una moratoria y pudo regularizar su situación. En su apogeo, Productora Alimentaria Sociedad Anónima llegó a ser la tercera empresa elaboradora y distribuidora de bebidas y gaseosas más importantes del país. Algunos de sus tantos productos son actualmente Narampol, como marca estrella, Viñas de Carragal, Carlos Raúl Galán, esa era la sigla, Fernet Cola, Vinap, Sangri, Conde de Cubas y Nerón. Varias marcas que tenía esta empresa, y como decimos, ¿no?, en el presente, en la última placa lo podemos ver, una de las últimas novedades tuvo que ver con una denuncia que se radicó en la AFIP, donde consta que Productora Alimentaria fue denunciada por no realizar los aportes jubilatorios de sus empleados. Y para cerrar, decimos lo mismo que dijimos al principio de este bloque, en mayo de este año se presentó en concurso de acreedores ante el juez Edgardo Sobrero. Bien, muy importante lo que remarcabas para saber, no quiero repetir el eslogan, ¿no?, de alguien que ha hecho de la historia un programa en Santa Fe, y un lema, pero es cierto que hay que saber de dónde venimos, ¿no?, para conocer, para entender el final, ¿no?, para entender el final de ciertas situaciones. Galán ciertamente fue minando la credibilidad y las posibilidades económicas financieras de la empresa el haber enfrentado juicios por evasión o haber sido detectado en el funcionamiento de la empresa la venta en negro, que también hay que ser nobles y agregar que la empresa a través de sus accionistas fueron pagando, y la primera cuota de una moratoria y el pago de los siguientes vencimientos interrumpen la persecución penal, ¿no? Y lo otro, el propio perfil de Carlos Galán, que lo llevó a ser candidato a vicegobernador en 2007 junto con Rafael Bielsa, y que lo llevó a moverse en las planas más importantes del gremialismo empresarial a nivel país. Por eso también Productora Alimentaria fue lo que fue, porque Carlos Galán era un gran lobista y se manejaba a los más altos niveles dirigenciales del país para poder conseguir lo que quería. Los hijos está claro que no son lo mismo, ¿no? Está claro. Pueden ser buenos profesionales o que habrán estudiado, pero no tienen estas características, sobre todo como emprendedores. ¿Cómo se llamaba la empresa antes del 90? Santa Fe Jugos, Sociedad Anónima. Santa Fe Jugos, que luego quiebra y se forma, y Galán, digamos, se muda a Productora Alimentaria, que no era propiedad de Galán, sino de otra persona de apellido Gervasoni, en donde Galán no tenía participación accionaria, no aparecía, digamos, en los papeles como dueño, pero sin embargo, cuando en el 2001 y el 2002 la AFIP le bajó la lupa a Narampol, que estaba aquí en la zona del puerto ubicada, aparecía, ¿no?, toda la documental de prueba secuestrada, aparecía interviniendo Carlos Galán
de manera casi categórica. Es por eso que terminó después con la denuncia. Queda esperar cómo se resuelve, ¿no? Queda esperar cómo se resuelve. Ciertamente, ¿cuántos empleados alrededor de...? 400 de manera directa, 460, pero lo que dicen que de manera indirecta esto puede estar afectando hasta 3.000 familias, ¿no? Entre proveedores y empresas que están contratadas indirectamente.